riéndose. ¿Y sabe cómo las tumban? Porque papá llegó a tumbar una allá. ¿Cómo fue eso? Y se decía de los zánganos, y que había un zángano que se paseaba por la calle y eso. Y yo más o menos una noche oí como ellos hacen. Ellos sacuden las orejas. ¿Tienen orejas grandes? Una oreja grande y la sacuden, capa, 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 capa. Y la gente lo oye. Algo que la gente lo critica mucho y lo dicen, que arrastraban una cadena. Y toda la noche arrastraban esa cadena en las calles. Y había muchas cosas que mucha gente paraba ahí. Y ahí metían el dinero y lo enterraban. Entonces cuando en la noche, a las 12 de la noche, fue alguien allá. Y se paseaba en la casa. Eso le puedo decir que es verdad, y Dios lo sabe, que es verdad que se paseaba ese caminando en la casa. Porque el gorro es papá suyo. Sí, caminando y caminando, dándole vuelta a la casa. Y en una ocasión se paró y dijo, Goro, Goro. Y Goro no hallaba qué hacer. Asustado. ¿Usted cree que él sabía qué era lo que estaba pasando? Claro. Porque en una ocasión, usted me contó como que... ¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy el Rey Sammy, una vez más en su canal. Gracias por estar en contacto con nuestro contenido. Recuerden suscribirse, comentar y darle like a nuestros videos. En este maravilloso día nos encontramos con Jorge. Es una persona seria que nos va a estar contando una historia sobre una botija que le dieron a una persona cercana a él. ¿Cómo se siente, señor Jorge? Muy bien. Qué bueno, un placer y un privilegio tenerlo por aquí, por nuestra plataforma. Igualmente. Sí. ¿Dónde usted nace? Yo nací aquí en Mata Bonita. Ah, ¿cuántos hermanos eran? 8. 8. ¿Cómo fue esa infancia de ustedes? ¿Cómo sobrevivían? ¿Tenían abundancia, riqueza? No, en el tiempo antiguo quiere decir 25, 30 años atrás, las cosas eran diferentes ahora. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, todo era difícil. Y yo recuerdo que en mi casa, en la mañana, cortaban el arroz con un cuchillo y lo tostaban. Y en la tarde majábamos para comer en la tarde. Y lo que más aparecía era víveres, pero arroz y cosas así. Y se pasaba mucho trabajo como quiera, porque todo era difícil. Llovía demasiado. El río casi toda la semana botado y los caminos eran, eso era en bueyes, porque ya los caballos no caigaban, eran los bueyes que tenían que andar en esos caminos. No era fácil. Cuénteme un poco de esa botija que se la dieron a un familiar de usted. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, antes se usaba mucho dos cosas. Mucha idolatría, la gente tenía mucha confianza en eso y muchas cosas. Y los demonios azotaban demasiado. Y según ellos, era el diablo. Ellos decían que era un muerto, pero era el diablo que le daba eso. O sea, que la botija es el diablo que se la da a la gente. Hay un tiempo que dice que es de la gente y un tiempo que es del diablo. Ellos cogían ese dinero que tenían, le decían onza, ese dinero era en plata. Y una cosa que es como una tinaja, una cosa de barro, como una tinaja. Entonces entraban ese dinero ahí y lo guardaban. Para el que no sabe qué es una botija, ¿cómo usted le explicaría qué es una botija? Una botija es dinero que ellos guardaban. La persona en vida. Ajá, en vida lo guardaban ahí. Y lo tenían ahí porque en verdad todo era difícil. Para ir al pueblo que podía haber un banco era muy difícil. Entonces no era fácil, pero ellos guardaban ese dinero ahí y lo tenían en su casa guardado y lo metían en un sitio abajo de la tierra porque ahí no le pasa nada. Y ahí lo tenían. Entonces cuando morían, según decían ellos, que a los 7 años ya pertenecía al diablo esa botija, pero de los 7 años en adelante pertenecía. Atrás. 7 años.
los primeros 7 años, eran del muerto. aún el muerto estando enterrado, Sí. estando muerto, Sí. todavía pertenecían al muerto. Sí, Después de 7 años, ya el dinero enterrado pasaba. al diablo. Ok. Entonces, O sea que según el muerto podía durante esos 7 años, mediante un sueño, una revelación, de entregarle ese dinero a un familiar. así es. Pero si pasaba de 7 años, ya era el diablo que lo entregaba. Así es, si ya no pertenecía al muerto. Entonces, en ese entonces, a Goro le dieron una botija. Primeramente se la dieron a una mujer aniceta, pero ella tenía miedo. Porque según cuando iban a sacar la botija, de que se meneaba la tierra un poco, o el monte que había ahí, porque era siempre donde había árboles. Y el meneo y la cosa, eso hacía que la gente, pues, cogían miedo, no era fácil. O sea que se la habían dado a varias personas ya. A Aniceta se la habían dado. Y Aniceta era tía de usted, sí, hermana de Goro. sí, hermana de mamá. Ah, hermana de su mamá. Sí. Entonces, se la dieron a Goro en la noche. Y Goro fue en el día y escarbó y sacó un crucifijo, unas cuantas cosas, y sacó unas cuantas cosas. Pero tuvo miedo porque es que eso no es fácil, esos son los demonios que están ahí. Y el meneo y la cosa, en verdad, llevó que él no pudo sacarlo, profundizar y sacar, y se fue. Entonces se fue con eso y allá dijo pero que él creía que estaba para abajo, pero que no lo había podido conseguir y eso. ¿Qué edad tenía usted cuando eso? Yo estaba como de 8 años, a un muchacho. O sea, que usted no entendía eso, gran. Ya se sabía, porque eso aquí, en especial en estos campos y eso, todo el mundo sabía lo que era y cómo era, porque a veces se la daban a 3 gente para que fueran. Pero era para más de uno y quedarse con uno ahí. Yo escuché eso, sí, que la botija se la dan, si se la dan a 3, tiene que quedarse uno muerto. Ahí, lo matan. Pero yo también escuché que una forma para evitar eso, llevando como un gato prieto. Sí, porque ya es el diablo. De que como que llevaban el gato prieto, iban los 3 y llevaban el gato prieto y el gato prieto era el que se quedaba muerto ahí. Así es, sí, porque la gente sabe mucho. Y en verdad, eso se sabía por muchos lugares aquí, por muchas partes, que daban botijas cada rato, porque toda esa gente que tenían dinero así era que usaban, porque eso, ahí era la caja fuerte, era eso. No era como ahora, porque ahora por lo menos usan una caja fuerte de hierro, que es diferente, pero en ese entonces era así. Una tinaja, una cosa de barro preparada ahí, y ahí metían el dinero y lo enterraban. Entonces cuando en la noche, a las 12 de la noche, fue alguien allá y se paseaba en la casa, eso le puedo decir que es verdad, y Dios lo sabe, que es verdad, que se paseaba ese caminando en la casa. Porque Goro es papá suyo. Sí, caminando y caminando, dándole vuelta a la casa. Y en una ocasión se paró y dijo, Goro, Goro. Y Goro no hallaba qué hacer. Asustado. ¿Usted cree que él sabía qué era lo que estaba pasando? Claro. Porque en una ocasión, usted me contó como que trayaban una losa y unos bancos. Sí, sí. Sí, en mi casa hubo algo, porque allá pasó un proceso. Mi mamá vendía mondongo de puerco. Ella vendía mondongo de puerco y víveres y cosas ahí. Y entonces ahí fue un hombre que era compadre de papá en el mismo patio de papá. Eso es allá, donde está papá ahora. A donde vive Jacinto. Ok. Y cuando matan a ese hombre ahí, eso es una cosa del otro mundo, porque yo no sé, porque los demonios antes, los demonios ya hacen menos estrago, y aunque hacen su estrago, porque ya los demonios aprendieron, y hacen los demonios, hacen los trabajos, por lo menos más, qué sé yo, y dan menos entender a la gente que son ellos. Pero antes no, antes el diablo hablaba, se usaba un muchacho para allá, una mujer tenía en la loma un hijo, y él tenía gallina y cosas, y tenía muchas gallinas. Y un día ella le dio hambre y cogió un pollo de eso y lo mató y lo comió. Y cuando él vino, cogió, lo mató todo, hizo muchísimas cosas. Y el diablo lo agarró y lo subió a un palo.
Y ahí en ese palo estaba él, eso, el pueblo, muchísima gente lo supieron. Estaba él ahí en ese palo arriba y ahí fue un sacerdote y que, no sé, se lo dio ya lo del sacerdote. No era fácil antes. Entonces papá creía que a él le habían dado esa botija para ir a Niceta. Y él se fue solo. Que ahí es que está siempre a donde hay maldad y a donde hay cosas, eso no prospera. Pero él se fue solo porque Aniceta no quería ir. No, él se fue solo a buscarla. Quizás para cogerlo ellos o algo, porque si a él le dijeron que era ellos, eran los dos que tenían que ir. Porque eso es una cosa que, eso era lo último. Aquí, por donde quiera, habían botijas y se la daban a la gente. Y muchas sacaron botijas, pero en verdad no era fácil sacarla, porque ya eso pertenecía. Entonces, ahí, Goro, y él tuvo que decir, Él tuvo que responder. así, vete a llevar lo que tú sacaste de allá, que tú sabes que no era así, y tú cogiste parte. Y mire, eso lo oímos nosotros hablando ahí. ¿Usted lo escuchó? Sí, hablando, así mismo, vete a llevar lo que tú cogiste de ahí. Y era ahí paseándose y ¿Y paseándose. qué dijeron los hermanos de usted? Yo imagino que dormían todos juntos en una Sí, habitación. bueno, nosotros dormíamos 4 en una cama, que dormíamos uno, y era una camita de este coso que lo usan. De Prim, No, de Lazo. de eso padre, lo tengo en la mente. Que se usaba para zarandear arena. De malla. De esa malla. No, de esa casita Sí, yo sé cuál es. de alambre, de ese. Y ahí dormíamos 4, que dormíamos uno arriba de otro, porque antes la gente dormíamos con un pero. Y el moquitero era de funda de Macario. Funda de Macaria era una cosa que vendían harina en esa funda. Y era una cosa gorda, como un saco, pero esta era más difícil todavía, porque el saco le pasa el aire más fácil que eso. Ya ellos amanecíamos uno sudando, era. ¿Usted cree que antes, la vida de antes no se compara con la vida de hoy? Nunca jamás. Y la gente dice que quieren volver a la vida antigua, no sabiendo los trabajos que se pasaban con eso. Entonces, papá responde. Sí, responde, y tú querías levantarse y día llevar eso. Y fue y lo llevó allá. Y volvió por Solo eso, sí, fue. solo tuvo que ir solo. Sí, porque imagínense. Yo no lo llevo, ¿nada? Pues usted se cree que es así. No, porque yo estoy más seguro en la casa que en el monte, porque si como quiera él va a mi casa y me llama. Imagínense en el monte, él va conmigo entonces para el monte. Esas son cosas diabólicas. Esas son cosas diabólicas, son demonios. Y tiene que ir los demonios. Y ahí va y lo lleva y ya. No tiene problema. Pero si no lo lleva, mire, ahí lo matan ellos o matan o hacen algo. En O sea, algún que no es igual. momento luego Goro le contó a ustedes qué fue lo que pasó. Ustedes no le preguntan al otro día. Pero que nosotros sabíamos qué es lo que había pasado, porque ahí le dijeron a él, tú fuiste y tú sabes que eso no era así, porque eso era de tuyo y Aniceta. Y tú fuiste y la cosa que tú trajiste, ¿a quién nos le enseñó a nosotros? ¿Qué le enseñó él? Una santa eran una cosa de esa que se ponen aquí ahí, y de esas cosas, crucifijo y de esas cosas. Pero él se la enseñó. ¿Qué tiempo duró él con eso en la casa? No, eso fue de un día para otro. Entonces él se la enseñó la misma noche. A nosotros. Ajá. No, porque nosotros la vimos. Porque es lo que le estoy diciendo, eran unos crucifijos y una cosa lo que había, lo que él llevó. Pero era de oro, tenía algún valor. No, de oro no, eso era de esos De esos plásticos. plásticos que hace la gente. Que así, y eso llevó que él duró mucho como con un trauma, la mente, como fiebre, qué sé yo, como enfermo. Parece que eso lo llevó. Yo escuché también que por ahí, por la joya, como que le dieron una botija a uno. Y de que fue Jaito que me dijo. Y de que andaban los hoyos por ahí. Y que Así eso es, parecía. así Así es. Mucha gente cavando Sí. y no encontraron nada. Sí, porque es que eso no es así. Ellos se la daban a alguien y tenían una hora para ir a buscarla. No son así, ¿no? El que le daban una botija le decían, ve a las 12 de la noche, o a la 1, o ve a tal hora a buscarla. Y a esa hora era que tenía que ir. Él, si le decían con otro, con el otro.
Y si le decían 3, era para quedarse con uno. Así. ¿Y si se la daban a 2? No, la sacaban, pero tenían que partirla. Usted conoce, porque la gente habla mucho de eso de botija, pero aquí yo no conozco a nadie que se haya hecho rico con botija. No, porque la gente pasaron, ya esa gente no tan vivo ninguno. E incluso de la gente que dejaban esa botija eran la gente antepasada. Por ejemplo, la abuela de papá, la abuela de papá, esa tenía botija. La mamá de Gino y esa gente, esa tenía botija. Pero esa yo creo que fue a Gino que se la dio. O sea, que ni siquiera era el papá de papá. No, no. Era la abuela. Sí, porque él el papá de papá no. Él tenía mucha tierra, pero como cuarto efectivo no tenía. Mucha tierra, sí. Y la mamá de papá tenía mucha tierra, mucha tierra. ¿Y qué se hicieron esas tierras? Están ahí. Ahora mismo los títulos de eso los tiene una mujer ahí. De ahí en el 6 por ahí hay una tierra que llega casi a aquí, que era de viejo Elías Sarmiento, el papá de ellos. Dígame una cosa. ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted ha escuchado sobre gualipote y zángano? Bueno, cuando yo estaba en Mata de Agua, se decía de los zánganos, y que había un zángano que se paseaba por las calles y eso. Y yo más o menos una noche oí como ellos hacen. Ellos sacuden las orejas. ¿Tienen orejas grandes? Una oreja grande y la sacuden, capa, 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 y la gente lo oye. Pero había también algo que la gente lo critica mucho y lo dicen, que había que arrastraban una cadena. Y toda la noche arrastraban esa cadena en las calles. Y había muchas cosas que mucha gente que no podían pasar y con problemas siempre. Y yo llegué allá y tuve un enfrentamiento con las 21 divisiones. ¿Qué es la 21 división? Las 21 divisiones son unos espíritus diabólicos, unos demonios, que son los que causan estragos. Ellos tienen cada uno su función, pero por lo menos hay una mestresa que esa ¿Qué es una mestresa? Una mestresa le llaman mitricilí. La ven que se pone muchas cadenas y mucha pintura y muchas cosas. ¿Esa es una mujer? Aparentemente es una mujer, pero es una demonia. Y esa pone a las mujeres que no tienen con un hombre. Y a los hombres lo pone que no tienen con una mujer. Son demonias que tienen y hay uno que le dicen San Santiago, que tiene un quepe, que se monta en un caballo blanco. Esos son demonios. Entonces esa gente se van a los hogares. Y el 90% de los hogares en todos los países, en todo el mundo, están destruidos. Porque de una manera u otra ellos hacen cómo se destruyan los hogares. Pero como la gente les cree y las compran y les tienen ahí. Mira, hay una confusión tan grande y la gente cree tanto en esa cosa que la gente ha llevado que ellos mismos se hacen el daño. En una ocasión yo tenía un problema en la capital y yo fui donde una bruja y me dijo que comprara la India Nacaona. Y yo fui a comprar en el mercado la India Nacaona, que hay que venden la mayoría de cosas de eso. Que comprara en ese lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El mercado. ¿Y lo que usted iba a comprar? Era la India Nacaona, o sea, un retrato, pero que representa la India Nacaona. Y cuando yo fui allá a comprarla, que le dije al muchacho, me dijo, ellos hay, pero todavía no le he puesto el nombre. Digo, no, pero no es así, porque él es India Nacaona. Y me dijo, sí, pero eso es así, me dijo. Eso es una foto, le ponen el nombre y ya. O sea, la que habían en ese momento no la habían terminado. No le habían puesto el nombre todavía. Y eso me llevó a mí, que más nunca. Usted como que dudó, digo, Sí, usted sí, pensaba que era otra cosa. Sí, yo digo, yo por cierto. Es tu retrato. Esto es viviendo esto lo fácil. hace otro. Sí, viviendo fácil, tirando fotos y le ponen un nombre, ese fulano, ese fulano, ese fulano. Venga. Y desde ahí se me fue a mí la creencia, porque yo anduve a muchos brujos. Ajá. ¿Usted cree que la brujería existe, de verdad?
Lo que sí tema es la gente con la creencia, Ujú. pero de que los demonios hacen su trabajo, hacen su trabajo. Ahora, el Señor me dijo a mí que el que visita un demonio de eso, que el que va a un altar de un brujo, ya empeñó su familia. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo puede hacer esto? Yo pensé que eso no era de Dios. Y me dijo, cuando tú vas a un banco y tú ¿Usted pensó solicitas, que eso era de Dios? que no era de Dios, pensé yo, que decirme a mí que se dio donde un brujo, porque la gente dice, yo voy, pero yo no le voy a hacer daño a nadie, pero yo qué sé yo qué, pero que de que llega allá el brujo le dice, sí, pero el vecino tuyo, el que tú menos crees es que te está haciendo los tigres para ahí, porque son tigres con quien cuarto. Ujú. Y en verdad, dije, bueno, pero si esto es así, la cosa no está fácil, si es así. Y cuando fui un día a donde una mujer, ¿Y cuál era el motivo de usted ir ahí? yo tenía un problema, Ajá. ¿Y usted pensó que eso se iba a resolver que lo iba a resolver yendo a un así con brujo? los brujos. Y incluso aquí hay gente que de eso vivían toda la vida. Y uno de aquí me dijo a mí a donde fuera, más sacaita de más corriente de una bruja. Pero después allí en la capital yo vi de un hombre con un grupo de pedacitos de madera, mochados, pedacitos de madera. Y cuando yo lo vi, dije, pero, amigo, pero ¿y qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que usted picoteando la madera de allá? Él me dijo, créase. Yo le dije, pero ¿y qué es lo que usted va a hacer? Y me dice, eso que yo voy a hacer ahí es, cada uno de esos tiene, lo voy a pintar y tiene su nombre. Cada uno de esos. O sea, lo ponen como un artífice que viven de eso, lo adornan bien eso y lo paran ahí. Eso lo venden ellos como que un santo. Le ponen un nombre. Sí, le ponen un nombre. Y eso me llevó a mí a desencantarme. Que yo me desencanté de esa idolatría toda la vida. Y me vi en un momento, allá en la capital, fui donde una mujer. ¿Cómo cuántos brujos usted anduvo? No, yo anduve muchísimo porque yo El problema no se le resolvía no entonces. se me resolvía. Y un día dije, bueno, yo voy a acabar con esto. Y cogí un alambre de teléfono y me lo amarré del pescuezo. Y lo amarré de una viga de medio de la casa. Y me tiré ahí. Pero habían dos camas, una de un lado y otra de otra, que lo cabieron el pasito por el medio. Y ahí caí. Y yo oía una voz que me decía, cobarde, cobarde. Y yo oía esa voz. Como que se ahorcara. No, que no me cara, cobarde, para que no me cara. Y yo pensé que me estaban viendo. Voceando, que lo estaban acechando. Sí. Y bueno, me están acechando. Y de ahí pude con lucha soltarme. Para que usted vea que los propósitos de Dios, uno no lo puede entender. Si Dios quiere, uno no lo puede entender. Y ahí compré un bermude blanco, me fui a tirar del puente. Un Entonces. bermude, un ron. Sí, un bermude blanco, un ron. Yo le echaba un chin, que botaba un chin. Dije Pero para las ánimas, dije. es al diablo que lo echan. Yo he escuchado personas que dicen que botan un ching, esto es para las ánimas. Al diablo que lo echan, es al diablo que lo echan, para que usted vea el engaño que hay. Y cogí a tirarme del puente. Y puente a la bicicleta, yo vivía allá en Cantalarrana. Y cuando allá un joven me abre los brazos. ¿Él estaba abajo del puente o arriba? No, él venía arriba del puente. Me abre los brazos. Y oigo una mujer predicando ahí. Y diciendo que su papá estaba malo, que tenía 45 días interno y que estaba muerto y que Dios lo vivió y que Dios había hecho. Y oí otra mujer testificando y yo oí los evangélicos. Yo era católico. Yo dije, Dios mío, pero si es verdad lo que dicen los evangélicos, si tú me ayudas con este problema, yo te voy a ser fiel toda la vida. Y así fue, lloré mucho, lloré mucho ahí. Me hinqué ahí mismo, el parque de los billeteros, lo dicen allá. Y ahí era que ya estaban predicando. Lloré mucho, pero me fui para la casa. Y al otro día fue un hombre llamado Serafín, que ha venido aquí un par de veces, y me predicó. Y le dije, sí, yo voy para la iglesia, y fui a la iglesia. Y Dios tuvo misericordia de mí. Y por esa razón yo, en el Evangelio, no miro lo que se debían, ni miro la gente que camina mal. Yo sé cómo yo tengo que caminar. Y yo, no importa lo que yo pase, yo no vuelvo atrás.
No importa lo que pase. Si aún así muero, si pidiera la vida así, no me importa. Lo importante es que yo permanezca en el Señor, como dice la palabra, porque aquí en este mundo todo es vacío y pasajero. Pero la eternidad es para siempre. De las dos maneras. El que no se vaya con Cristo va a pasar la eternidad en el infierno, y el que se vaya con Cristo va a pasar la eternidad en la gloria eterna. Dígame una cosa, cuando usted me dice que vio el gualipote o el zángano, que como que le daba las orejas y eso era lo que sonaba, Sí. ¿qué pasó después de eso? Después de eso yo oré a Dios Sí, y el Señor me dijo, continúa, sí. sí, El Señor le dijo, que fuera a donde Andresito. Andresito, Andresito era un hombre que vivía en unos cocos por ahí adentro y vivía ahí. Y Andresito era un brujo famoso. ya él murió, Sí, murió. hace mucho. No tiene tanto, pero murió. Ujú. Y era un brujo famoso. Y yo fui allá y le prediqué y hablé con ella y me dijo muchas cosas. Una cosa que me dijo ella a mí, muchas cosas de cómo que los brujos hacen muchas cosas. Y él me dijo a mí que los brujos tienen mucho engaño. Me dijo a mí, ¿usted ve esos cuchillos que ellos tienen enganchados? Que tienen cuchillos enganchados. Así en los setos y cosas en el altar. Para que la gente vea que con eso que ellos maten. Me dijo, eso es un engaño. Así no es. Hay otra manera de engañar a la gente. O de hacer lo que la gente quiere que se haga. Como que ellos matan a la gente, las mujeres en especial, que es la que le dan cosas a beber a los hombres para que los hombres se mueran. Y se van muriendo, se van marchitando y con eso, pero son otras cosas que hacen, que con ese cuchillo no matan a nadie. Y me dijo muchas cosas y bueno, ahí se convirtió y fue a la iglesia, y cuando fue a la iglesia los hermanos no miraban para adelante, era mirándolo a él, porque lo veían ahí, ese brujo. Sí, un brujo famoso y Sí, ya de que en la iglesia brujo, ahora. sí. Y los hermanos, eso era así. Entonces, quien hacía todas esas cosas era él. Quien hacía, él era el zángano. Él se hacía pasar por zángano y arrastraba la cadena, porque los demonios, ya los demonios no hacen muchas cosas, por las oraciones de los cristianos, que por donde quiera lo están atajando, pero los demonios antes hacían de todo. 30 y pico de años atrás o 40 años atrás, los demonios hacían de todo. Y había un engaño, mire, que eso era lo último. Entonces, se enfermó, y él tenía unos hijos ahí en Payita, y los hijos se lo llevaron para allá. Y de allá me vinieron a buscar a mí aquí, que fuera allá. Y él le dijo que él quería que el altar de él me lo dieran a mí. Me dieron el altar a mí, para que yo lo quemara. Y él tenía el libro de la magia negra. La magia negra son un libro que ellos leen y los demonios, y un hijo de él lo quería y se puso guapo conmigo. Y el hijo se llama Manuel, y vive en Puerto Rico. Y se puso guapo porque él quería que le dieran el libro de la magia negra. Está vivo todavía ese. Sí. Entonces, O sea, él quería continuar lo que su papá había empezado. para eso o tener estaba eso, así. porque el que tiene esa cosa, los demonios siempre Le dan riqueza. le dan riqueza y le hacen creer que le protegen, pero al final es para quitarle la vida eterna, la vida, para que se pierdan, vayan al infierno. Pero confunden a la gente, los demonios. Entonces, es cierto que esos zánganos, esas personas así que son zánganos, gualipotes, y que saltan de río en río. Que si hay un río aquí y un río en la capital, y que de un paso ya están allá. No, eso no es así. Es la gente que dice, porque esa gente son gente igual que uno. Ahora, ¿sabe quién vuelan? Ujú. La bruja. La bruja, Sí. vuelan. Sí. ¿Cómo vuelan la bruja? Ellos así andan por el aire, riéndose, y pasan por la casa riéndose. ¿Y sabe cómo las tumban? Porque papá llegó a tumbar una allá. ¿Cómo fue eso? Y ella era de aquí, de Mata Bonita. Ella pasaba siempre volando, se robaba la sal, se robaba muchísimas cosas. Se robaba. Y ella andaba en el barrio andando, volando. Porque yo le digo la verdad, hay gente que dicen de brujería que tienen altares, pero no saben nada. Lo que saben es sabiduría para conseguir cuartos. Pero hay demonios que saben, que hacen los trabajos, que saben. Y esa mujer, no había cosita aquí que esa mujer no la resolviera a ella. Le decían ñoña. Ella tiene hijos aquí. Ella tiene una hija por ahí.
Y esa mujer, mire, esa mujer no era fácil. Esa fue la que papá tumbó. Y ella pasaba riéndose siempre por allá, riéndose. Y entonces ellos cogían una escoba y se la ponían al revés, una escoba al revés. Con eso la tumbaban. Pero en verdad, los demonios antes causaban mucho estrago, porque la gente tenía también una creencia. Ya la gente se ha... Pero la bruja nadie casi cuenta que chupan, que robaban sal, sino era que chupaban los niños. chupaban niños. Allá en Matariagua había una que chupaba niños. Y un día, según se tuvo que chupar de 2 muchachos. Pero yo no sé, Dios por su misericordia me daba inteligencia a mí allá. Y yo fui donde ella. ¿Donde la mujer? Sí. La que usted pensaba que era una bruja. Que pensaba no, que ella era bruja. Lo que pasa es que se arrepintió después. Y estuvo en la iglesia. ¿Usted fue donde ella y qué pasó? Sí, porque ella vivía ahí mismo, cerca por ahí. No, ella se arrepintió. Pero cuando usted fue donde ella, ¿qué usted le dijo? Bueno, yo le hablé de Cristo y de lo que estaba pasando, porque siempre uno... Usted le dijo que se estaban chupando unos niños que ella era responsable. Que ella era responsable, no, que había muchas versiones y que la gente sabía. Porque es que se sabe. Aquí se propone uno cualquier cosa y eso de una manera u otra. La Biblia dice que nada es oculto que no haya ser manifiesto. Todo se sabe. Y todo se sabe, se ve. Dice la gente que las paredes, que los montes tienen, las paredes tienen ojos y que los montes oídos y así. Todo se sabe. Ok. Entonces, cuando usted fue donde la bruja, a usted como que le hizo dejar entendido de que usted sabía que ella era bruja. Que la gente... Usted no la acusó directamente. No, pero que no, porque ella tampoco no decía nada, porque ella sabía que era así. Pero que la gente más o menos, y de lo que se trataba, porque ya cuando se habla del niño y eso, es un peligro, porque también una gente puede coger un colín y tomar cualquier decisión, porque que no es fácil. Es un hijo de uno, ¿eh? Gritando, mire. Entonces, ya para terminar, ¿qué usted le aconseja a esa gente que usan brujería? Que se aparten de eso, porque eso es un engaño del diablo. El diablo lo engaña y lo pone para que, y hacen hasta tales cosas hacen, pero a mí me dijo el Señor, seguro, con toda seguridad, que el que visita, no el que lo practica, no, porque el que lo practica sabe para dónde va, pero si no se arrepiente, pero que lo visitan, aunque lo visitan, ya. Y yo le dije, Señor, y me dijo, no, porque nada más hay dos, Dios y el diablo, todo eso es inventado, Dios y el diablo, y el que no está con Dios, está con el diablo. Que la gente no lo quiere entender, que es duro decirlo, pero el que no es cristiano sabe que no es cristiano, y que si se muere sin ser cristiano, para el cielo no va, para donde Dios, va para el infierno. Entonces esos son 2 lugares lo que hay, y el Señor me dijo eso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por compartir. Gracias a ustedes. Bendiciones. Dios bendiga mucho. Hasta la próxima. Y Dios bendiga el pueblo. Sí. Pueden oír, yo les exhorto que en verdad busquen de Dios, porque yo me vi bien preso por el enemigo y aún Dios me soltó. Y así puede soltar a cualquiera que esté bien atado con miles de procesos. No importa el proceso, para Dios nada es imposible, porque es la máxima autoridad en todo. Amén.